Para este mes se tiene previsto iniciar el ciclo lectivo en los establecimientos educativos privados. Sin embargo, cada centro puede designar la fecha a comenzar, siempre y cuando su calendario cubra los 180 días efectivos de clases. La Asociación de Colegios Privados de Guatemala señaló que los centros educativos deben tener el aval de los ministerios de Educación y de Salud para recibir a los estudiantes en las aulas. Efectivamente, el calendario oficial establecido por el Ministerio de Educación para el sector de educación privada dio apertura a las aulas o por lo menos a la actividad educativa a partir del 2 de enero. Ahora cada centro educativo, pues de acuerdo a lo que es su planificación particular, abrirá sus aulas en los niveles y con la pausa como se ha acostumbrado que primero preprimaria, primaria, básico, diversificado, etcétera. Eso responde a cada centro educativo su planificación. Ahora, los que vayan a abrir tienen que ser los que han ya optado y tienen a su alcance su permiso. Si recordamos, el año pasado hubo pues la instalación de un trámite que tiene aprobación por los dos ministerios de Educación y Ministerio de Salud, de que tiene que cumplir cada centro educativo lo que son los protocolos y hay visitas oculares para estar seguros de que los protocolos están en lugar. Entonces, esos son los centros educativos que en este momento pueden optar a abrir sus aulas de manera híbrida. Ahí sí es donde hay que ponerse de acuerdo con los padres de familia porque es voluntario, por supuesto que sí. La asistencia presencial de los estudiantes sigue siendo voluntaria por parte de los padres de familia. Según Brown, el año pasado sí hubo contagios de COVID-19, pero fueron controlados. Hubo un periodo lastimosamente muy breve donde sí se dieron las clases de manera híbrida. ¿Cómo podría explicarse? Estadísticamente no se los puedo dar, pero sí puedo indicarle que dentro de los centros educativos que se reportaron con nosotros era mínimo el contagio. ¿Por qué? Porque se respetó al pie de la letra los aforos, se respetaron las burbujas y cualquier inicio de algún contagio se detectó en el momento y esa burbuja es la que se fue a confinamiento y entonces ahí sí se contuvo lo que era la posibilidad de algún contagio, de que el virus estuviera fuerte. Bueno, aquí yo creo que son múltiples los retos para el retorno a clases, tanto en lo público como en lo privado. Ahora, en este momento, ya para el mes de enero, las instituciones privadas ya pueden empezar clases, pero el primer reto, y esto es muy importante, Sandy, el primer reto es saber si van a iniciar las clases o no de manera híbrida, de manera presencial o de manera remota, online. Y lo otro es que también muchos colegios privados se han dormido en sus laureles, es decir, no creo que ya todos los colegios privados hayan llenado los requisitos, los protocolos, hayan hecho las solicitudes ante la autoridad educativa que tengan que hacerla para decir, mire, aquí está, este es mi plan, de esta manera vamos a funcionar de manera híbrida, de manera presencial, apruébelo por favor para saber si se va a iniciar. Y otros colegios, por el contrario, pues han ido bastante adelantados con esta situación y ya desde el año pasado han hecho ver a los padres de familia el retorno a clases híbridas, están debidamente autorizados y ya listos para iniciar la próxima semana las clases. Mira, Julio, con el regreso a clases de esta forma híbrida y de la manera en la que se vaya estableciendo también que se regrese a las clases, también va a ser importante el seguimiento que se le haga a cómo marcha también este nuevo sistema, porque también no puede solamente, por ejemplo, el papel aguanta con todo. Yo puedo armar un protocolo. Un plan lindo. Claro, y decir, miren, este es el protocolo, pero ¿quién me garantiza a mí que se va a cumplir? Sí, no, y además para la revisión puedes tener el protocolo muy bien hecho, puedes tener las clases y los baños con agua, con el gel, con el jabón, con el distanciamiento, pero si no hay nadie que lo supervise, esto se va a ir relajando, se va a ir perdiendo, porque significa mantener el control de eso estrictamente en cada clase, significa mantener el control de esas medidas estrictamente en cada periodo y con cada alumno, y eso es complicado. Entonces aquí está la cuestión, pero si esto es difícil para el sector privado, que repito, muchos colegios a este punto ni siquiera han hecho el trámite de esa autorización o no para recibir o para poder impartir, mejor dicho, estas clases de manera híbrida. Hombre, no quiero pensar cómo está en el sector público, porque aquí hay una cuestión también bien interesante. Generalmente las escuelas e institutos públicos son grandes, amplios, ventilados, pero
En contraposición, en una clase donde te caben 40, están inscritos 80, entonces ahí está la situación también difícil. Sí, Julio, es complicada la situación, pero sobre todo cuando faltan estos controles. Yo insisto, correcto. Aquí las supervisiones tienen que estar, el Ministerio de Educación, yo no sé cómo le va a hacer, pero tiene que estar atento, tiene que estar pendiente del desarrollo también de esos protocolos. Claro que sí. Y si en caso algún centro educativo que a estas alturas yo creo que ya no deberían, tienen dudas incluso de cómo activar sus protocolos, de cómo accionar. Ya lo habían hecho el año pasado. Exactamente, pero si todavía existiera, todavía hay momento de que se pongan las pilas, Julio, porque mira, es una gran responsabilidad recibir a los estudiantes en las aulas. Lo piden sí, pero están preparados. Ese es otro punto, no es una gran responsabilidad y padres de familia hay que estar atentos también. Y aún así, a pesar de esto que estamos hablando ya de una manera introductoria bastante amplia, sigo insistiendo en lo que ya he dicho durante esta semana y creo que anteriormente. Creo que es necesario el retorno a clases por varios factores. Primero, para privilegiar el aprendizaje. No es lo mismo. En Guatemala no se puede, no estamos preparados. Una cosa es que hayan dispositivos móviles, quizá para 2, 3 hijos aquí en los centros urbanos, sobre todo en la ciudad capital, pero otra cosa es allá, en los pueblos, donde tal vez las familias son de 5 o 6 hijos. Hay un teléfono y de pronto hay 15 quetzales en ese día y hay que escoger entre ponerle saldo para el internet o darle de comer a los hijos. Entonces, aquí la situación es, ya no podemos seguir tolerando esto. Aparte, las competencias, las capacidades, los aprendizajes que no están recibiendo por el hecho de no compartir, sobre todo los más pequeños, en sociedad con los niños y aprender tantas cosas. Y otro estudio que es muy interesante que han hecho aquí en Sudamérica, el hecho de tener tanto tiempo ya aislado a los niños, contrario censo a ser beneficioso, podría llegar inclusive a mermar sus capacidades de su sistema inmunológico. Entonces también esto tenemos que ponderarlo sobre la mesa. Vamos con unos datos, Julio. Con mucho gusto, Sandy, claro que sí. Vamos por favor con estos datos ahí en pantalla, gracias a nuestra producción. El año escolar ya está a punto de iniciar la próxima semana. Los estudiantes del área rural en todo esto que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 seguramente, y así es, han sido los más afectados. Ahora, las reglas, tal y como lo estamos hablando y tú lo has dicho, deben establecerse claras, pero por sobre todo, aquí la cuestión es la capacidad del controlador, que en este caso es el Ministerio de Educación, de verificar que se estén cumpliendo esas reglas, no solo para una inspección de aprobar un simple protocolo, porque puede ser que solamente en ese momento se cumple el protocolo. Además, son claves mantener las medidas de bioseguridad e ir sembrando, ¿no?, ya desde el sistema educativo, esa situación en la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes, de mantener ese distanciamiento, de mantener esa mascarilla y ese constante también lavado, limpieza o enjuague con jabón gel líquido de las manos para mantener el COVID-19 lo más alejado posible. Pero tampoco podemos, en contraposición, aceptar que en el 2020, aunque no fue por decreto, pero al menos no de nombre, ¿no?, pero no se permitió que ningún estudiante repitiera año, o sea, ganaron por decreto, en otras palabras, mimetizadas. Y el año pasado, en el 2021, los graduandos es que ni siquiera hicieron las pruebas de matemática y idioma español. Estamos graduando y permitiendo mediocridad, ya no más mediocridad, ya es demasiado. También es necesario poder pensar de qué forma se va a fortalecer esos aspectos que has indicado, Julio, porque no sabemos entonces este año que va a pasar lo mismo, cómo no caer en una educación de baja calidad. De baja calidad, sí. Con el contexto de la pandemia. Sí. Hay muchos retos para la educación, sin duda alguna. Sí. Estos podrían ser algunos, Julio. Pero, ¿qué otros retos tú le apuntas también en esta nueva normalidad y en este retorno a clases? Mientras voy pidiendo los datos, te digo uno rápido inmediatamente. Los mismos padres de familia. Porque la decisión, al final de cuentas, va a estar en los padres de si se da la autorización. Por ejemplo, aquí en el Distrito Metropolitano, donde hay alto nivel de vacunación, mando no mis hijos para un sistema híbrido, para un sistema presencial, o los sigo manteniendo en esa burbuja, que por cierto, es una burbuja irreal, porque en algún momento los niños tendrán que salir, si no es que han salido ya a la calle a visitas, de paseo a algún lado. No los podemos mantener aislados, por Dios, esto no es factible. Vamos con otros datos. Adelante. Muy bien, ahí los tiene usted ya casi listos por parte de nuestra producción, y es que las instalaciones grandes y muchos alumnos es una de las grandes características del sistema público, y mientras que en el sistema privado
suele pasar en muchas ocasiones que las instalaciones son pequeñas, con lugares cerrados, porque simple y sencillamente esos denominados colegios eran casas de habitación, que han sido acondicionados, pero que no llenan algunos requisitos como una ventilación adecuada. Las clases online hacen perder la calidad educativa, al menos en el sistema guatemalteco, porque no somos Europa, donde ellos ya tienen años de estar de alguna manera habituados a este tipo de educación, y muchos padres al día de hoy, por lo menos en el 2020, se transformaron en maestros. Algunos se quedaron en el 2021, pero en el 2021, Sandri, con el regreso también a labores de los padres, entonces el maestro ya no está tanto en el tutor, porque ahora es un tutor online, ya no es el padre en casa. ¿Y quién termina siendo el verdadero maestro? Pues nadie, ¿no? O en todo caso el internet, no lo sé. El internet que requiere también riesgos, Julio, porque muchísimos. Mira, también se han disparado los casos de situaciones vulnerables para los menores de edad partiendo de internet, ¿no? Así Recordemos es. que el internet, o las personas que a veces utilizan el internet, mejor dicho, no siempre están con las mejores intenciones. Entonces también por aquí hay que fortalecer ese asunto, los ciberdelitos. Sí. Para concluir, me permites decir una cosa. ¿Sabes qué me preocupa? Estos dispositivos de cualquier índole, teléfonos celulares, tablets, computadoras, se han convertido en primer lugar en la forma de interactuar de nuestros hijos, en la forma de recibir clases, de recibir aprendizaje. Pero cuando no están recibiendo clases, se ha convertido en la forma de continuar en ellos, porque aquí están interactuando con el resto de la gente. ¿Cuántas horas al día están prendidos a estos dispositivos? Esto ya no es sano, esto tampoco es bueno. Pensemos en eso. Vamos cerrando entonces la parte de análisis de este programa. Gracias por siempre acompañarnos. Regresamos con otras noticias. Claro que sí, las noticias de orden nacional no cambian porque nosotros somos a la medida.